Dankeschön. Bueno, es un gusto tenerte aquí con nosotros en un episodio más del podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien, muchas gracias y agradezco mucho la invitación. De verdad que para mí es un honor estar hoy día aquí con ustedes. Para nosotros también es un placer tenerte aquí. Y queríamos comenzar el podcast con una pregunta relacionada a tu último viaje a Alemania. ¿Qué es lo más curioso, raro o memorable que te haya pasado? Yo diría que, bueno, entre las experiencias más memorables que he tenido es sentirme adoptada por alrededor de 3 o 4 horas por una familia de alemanes que conocí de una manera bastante random, diría. Porque la verdad es que pude pasar una tarde bastante linda haciendo turismo prácticamente en una ciudad cercana a donde estaba, pero igual también conociendo más de los lugares que tiene Alemania, ¿no? Sí, qué bonito es cuando la gente local te muestra desde su perspectiva también su propio hogar, ¿no? Su país. Sí, la verdad, creo que cuando interactúas con personas de otro país es un intercambio constante de cultura, porque cosas tan simples o tan, digamos, cotidianas que nosotros tenemos, para ellos lo pueden hacer de una manera totalmente diferente. Y quizá uno de los temas más frecuentes es qué tal la comida o ya probaste esto, y la verdad es que gracias a ellos pude aventurarme a probar platillos nuevos que no conocía de Alemania. Creo que ya era mi primer mes allá y fue una bonita experiencia, bastante, nuevamente diría, memorable pasar con ellos, digamos porque los conocí en un tour de un bote, así que era para ver la ciudad en un recorrido de alrededor 1 hora. Y como había un descuento estudiantes, aproveché. Y justo ellos se sentaron a mi costado, entonces fue un intercambio bastante repentino de... Creo que en realidad la primera pregunta que me hicieron es ¿de qué parte de España eres? Después de preguntar, después de intercambiar saludos. Y bueno, les dije, no soy de España, y les dije que era de Perú. Y me pareció bastante respetuoso que antes de hacer preguntas, primero buscaron Perú en Google y después empezaron a hacer preguntas. Y partieron desde la base de la gastronomía, ¿no? Perú es internacionalmente conocido por su gastronomía. Y después me dieron recomendaciones. Y tras encontrarme 2 horas después del trip, me invitaron a pasar la tarde con ellos y fue una de las mejores experiencias que tuve porque pude realmente hacer turismo acompañada. La verdad había planificado mi viaje sola esa vez y siempre es bueno conocer a más gente y pasarlo acompañado. Sí, mejor. Justo mencionaste también que habías llegado como estudiante. Nosotros ya sabemos, pero probablemente nuestros espectadores no lo sepan. ¿Podrías contarnos de qué carrera provienes y en qué ciclo estás? Sí, soy de la carrera de bioingeniería. Actualmente estoy cursando mi 10º ciclo. Bueno, mi nombre completo es Nelcy Merlin Mendoza de la Cruz y bueno, también recién cumplí 22 años. No tan recién, pero recién. Sí. Perdón. La siguiente pregunta sería la parte de SEO. Sí. Sí, también nos dimos cuenta de que había formado parte de una organización, siendo esta la SB. ¿Podrías contarnos más sobre tu experiencia dentro de la organización? Sí, SB es una organización que se ha reactivado. Fue una organización activa hasta antes de la pandemia. Y tras la pandemia algunas organizaciones continuaron y otras no. Y este año, tras la iniciativa de Renzo Condori, también un compañero de la carrera, decide reactivar esa organización enfocándonos un poco más honestamente en lo que es la biotecnología, porque en bio tenemos estos dos subcampos, biomédica y biotecnología. Y me invita a ser parte como coordinadora del Comité de Biología Sintética. Y para mí la verdad es que esto era una gran oportunidad porque en primera instancia mi propuesta al ser o aceptar ese puesto era que nosotros vamos a continuar compitiendo en iGEM, pero bueno, pasaron cosas y eso no se pudo dar. Sin embargo, se formó un grupo bastante bonito con los chicos del Comité de Biología Sintética que están súper entusiasmados con aprender sobre todo porque si bien los cursos de biología sintética son un electivo,
de carrera ya llegan como que a fines de la carrera. Entonces los chicos que están ahí son de ciclos no tan avanzados y tienen esa oportunidad de desarrollar proyectos y esto fue lo que me movió bastante a ser parte de esa organización. Qué chévere. He tenido la oportunidad de ver varias de sus actividades y la verdad sí están bien metidos. No parece que recién estén reactivándose. Sí, la verdad es que todos están haciendo un trabajo increíble. Y yo he sentido que también la directiva ha congeniado bastante bien y bueno, yo los puedo acompañar como directiva hasta medio año, pero después justamente por lo de viaje también decidí continuar como miembro, pero ya no como directiva. O sea, después de todo lo que pasaste como miembro, miembro y que pasaste también parte de la directiva, ¿qué es lo que te llevaste de la organización? Wow, yo diría que podría resaltar en 3 cosas. La primera, que a veces los planes no salen como uno quiere, pero que siempre pasa por algo. Nuestra idea inicial era continuar participando en la Liga de Diseño de iGen Design League, pero la organización lo desactivó este año. No hay más Liga de Diseño para la TAM, entonces se nos hacía muy inaccesible el costo de participar en iGen Global. Bueno, se aceptó y continuar con los demás planes porque era también una oportunidad para que más vean que cómo nos fue el año pasado, que creo que también se ha hecho un podcast con ustedes sobre la participación en iGen Design League. Y en este caso también me parece invitaron a Charito y Sebastián, unos capos que estuvieron en el equipo el año pasado. Entonces nosotros queríamos transmitir eso a los nuevos miembros de la organización. Pero bueno, les hemos transmitido el entusiasmo y quizás ir un poco más allá, ¿no? Quizás llegar al iGen Global buscando más fondos con empresas, con distintas organizaciones. Y esa es la meta. Uno, el que quizás los planes no salen como queremos, pero podemos transmitir ese entusiasmo por ir un poco más allá, quizás con un poco de preparación. Y tercero, de que también veía SB como una nueva oportunidad para ser amigos más que colegas, porque creo que llegamos a un punto de la carrera donde está bien, conocemos de vista a otros y son colegas que quizás trabajemos juntos en el futuro, quizás no, ahorita somos solo compañeros de aula, pero también podemos ser amigos y compartir, ¿no? Entonces esa experiencia me gustó mucho y bueno, esas 3 cosas. Este año se está haciendo una convocatoria para la organización, si es que... Sí, se va a hacer convocatorias de los nuevos comités. Supongo que para el siguiente año, como siempre se reactivan y se renuevan con los proyectos. Actualmente, la actividad más reciente que va a haber es el congreso de Biotech Frontiers, así que no les voy a decir que están todos invitados y que se va a tener la convocatoria para nuevos miembros del siguiente año. Ya tenemos un posible coordinador nuevo para biología sintética y van a haber proyectos bastante buenos, así que están todos invitados a participar. Justo estabas mencionando antes sobre la experiencia en iGen. Capaz muchos de los que nos ven no saben qué es o no saben de qué trata y quisiéramos saber si nos podías comentar un poco y también sobre tu experiencia. Sí, cuando yo estaba en segundo ciclo, estábamos en el semestre 2022 y para empezar mi primer ciclo no fue nada como me lo esperé porque para todos creo los que iniciamos ese año y los que estaban pasando quizás a segundo año por la pandemia, entonces la virtualidad fue repentina y me acuerdo que me aburría bastante en mi casa porque también era regresar del COAR a estar 24/7 en mi casa, entonces sentía bastante diferente. Y me acuerdo que ya no puedo decir que me iban del todo bien en los cursos, porque en general para mí fue bastante fuerte para los cursos numéricos, pero también soy de las personas que tener como que solo el estudiar sin hacer algo extracurricular, siento que me falta algo. Incluso mi extracurricular puede ser un deporte nuevo para aprender. En ese momento me acuerdo que me impactó mucho una noticia que leí, fue de un equipo peruano que participó en el iGen Global, ganando medalla de oro. Entonces lo vi no me acuerdo en qué medio, y me sorprendí y dije, ¿qué es iGen y cómo es que ganaron una medalla de oro? No entendía, pero quise entender. Y su proyecto era sobre producir proteínas anticongelantes para preservar cultivos contra heladas. Y yo dije, wow, o sea, me parece locazo que están haciendo eso.
y cómo yo puedo hacer algo similar, porque ya me parecía ser un gran logro. Y después me puse a averiguar y dije, wow, los costos son altísimos. Sí. No. Y dije a mí misma, yo tengo que participar, no me importa cómo, quiero participar en iGen. No sabía cuándo, no sabía cómo en ese momento. Después me fui integrando a algunas actividades de organizaciones y en el 2021 UTEC lanza dos grupos, no necesariamente UTEC, creo que un grupo fue de UTEC y otro un grupo interdisciplinario de diversas universidades. Y uno de esos grupos, que se llamó Mico ITEC, gana la Liga de Diseño. Era una liga más accesible en cuanto al costo de inscripción y también nuevo, no era su primera edición en la TAM. Y dije, esto es más viable y me acuerdo que le pregunté a un profesor de Biología Sintética 1 y 2 de UTEC, dije, profesor, ¿cómo puedo participar en esto? Y su respuesta fue, búscate a 14 valientes más. Y yo, ¿cómo busco? Así como que, ¿qué hago? Le envío un correo a todos. Mi círculo cercano fue a preguntar a mis amigos, para eso ya era 2023. Claro, porque en el 2022 no me atreví, sentí que me faltaba más conocimiento, sentí que todavía no estaba preparada. Entonces en el 2023 nos lanzamos a participar y fue una experiencia muy, muy enriquecedora, diría, porque la competencia te insta a investigar no solo desde la vista de la biotecnología, sino también desde el arte, desde la parte social. Entonces creo que eso lo pueden explorar un poquito en el capítulo con Chirito Sebas. ¿Te acuerdas en qué puesto quedaste al participar? Cuando nos dan los resultados te clasifican en 3 categorías: medalla de bronce, medalla de plata y medalla de oro. Entonces todos los equipos, si obtienen los requerimientos mínimos, pueden llegar más de un equipo a medalla de bronce, más de un equipo a medalla de plata y más de un equipo a medalla de oro. Nosotros llegamos a alcanzar medalla de plata, pero bueno, los finalistas fueron otros equipos. El ganador de ese año fue un equipo de Brasil, que el acrónimo de su proyecto era Barbie. Ay, y bueno, fue un gran proyecto, también mucho de aprender de todos los equipos realmente que se presentaron ese año. Claro, ¿y qué proyecto presentaste tú, si se puede saber? Sí, nosotros presentamos, decidimos abordar la problemática del dengue porque el año pasado hubo una epidemia por las lluvias en Piura y en toda esa parte del norte del Perú. Entonces queríamos abordar esa problemática porque es recurrente cuando hay lluvias y se produjeron toxinas contra las larvas del mosquito del dengue, que sería, bueno, prácticamente un sacudo, pero abordarlo desde la parte de las larvas, que crecen en las aguas emposadas, y estas toxinas se producían con un circuito que era fotosensible. Bueno, eso fue nuestro proyecto. Sí, ahora puedo ver por qué ganaron el premio de plata. En términos de experiencia, ¿sientes que la experiencia que tuviste en iGEM te abrió puertas a futuro? Yo creo que iGEM es una comunidad muy grande y, bueno, en general las oportunidades están para tomarlas, pero el tomarlas también requiere un poco de estrategia. iGEM es una comunidad muy grande que tiene, digamos, diferentes maneras en las que puedes abordar tanto desde la competencia como el lanzar una startup. Y yo diría que sí, porque primero te capacitan, te dan la oportunidad de ser capacitado mediante cursos y de saber más o menos qué es lo que ellos están buscando con la competencia. Y depende de uno mismo si quiere ir más allá, si quiere quedarse en la comunidad iGEM o no. Entonces, eso por una parte. Creo que durante la competencia también desarrollas, digamos, muchas habilidades, tanto duras como blandas. En la parte de las habilidades blandas, para mí fue un proceso bastante de resiliencia y crecimiento, en el sentido de que era mi primera vez liderando un equipo tan grande. Creo que es muy diferente a liderar un equipo de un curso que va a presentar un proyecto y que todo el mundo va a tener una nota, que es una experiencia diferente, y lo otro es querer realmente lograr algo por una competencia, ¿no? Obviamente no puedo decir que quisiera volver el tiempo y hacer las cosas diferentes, pero me queda experiencias bastante de cómo se debe liderar un equipo grande, que hay cosas que sí o sí se deben hacer de tales maneras y en qué puntos poner límites y en qué puntos no, en qué puntos podemos ser más flexibles, creativos y en qué otros puntos no. Entonces, cuando uno ya se va sintiendo, digamos,
sientes que vas creciendo en ese aspecto tanto profesional y académico, creo que eso de por sí te abre más puertas. Y ya tú vas a ver a qué tipo de, digamos, oportunidad quieres direccionarlo. Tiene una pregunta más, sino que me parece interesante el que tú hayas estado de líder de alrededor de 14 personas, creo, mencionaste. Fuimos 19. 19 personas. Sí. Me imagino que también tuviste que manejar un montón de estrés y quería preguntarte, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que también quiere hacer un proyecto, que también quiere participar en iGym? O capaz no solo en iGym, sino en cualquier tipo de proyecto. Bueno, primera recomendación es que confíen en su capacidad para liderar. La verdad es que en el momento yo me sentía ciertamente insegura porque era mi primera vez en una competencia internacional y en una competencia como tal. Pero eso no quiere decir que va a ser más difícil. Creo que los límites se los pones tú mismo y confía en tu capacidad para liderar un equipo grande, porque cuando tú confías en ti mismo, eso es, digamos, un consejo muy general para cualquier situación, vas a poder transmitir esa confianza. Y lo que un equipo grande quiere es que sienta confianza en lo que van a poder lograr como equipo, y después es integra bien a tu equipo. Pero sobre todo no te pases, digamos, los procesos de selección. Van a ser clave para que obtengas un equipo que realmente está motivado a ser parte de una actividad, de un proyecto, y eso, digamos, va a ayudar a surgir después a que todos tengan un objetivo común. Siempre arma, digamos, un equipo base. No empieces de la nada, no llegues a que 19 personas se pongan de acuerdo a tener un proyecto. Eso es caótico. Mejor empieza con 5 personas y pónganse a pensar qué podemos hacer, en qué tema o algo. No importa, no va a ser la idea final, pero arma tu convocatoria con gente que esté interesado en esa rama. Entonces ya no van a llegar 15 personas, 19, 20 con ideas totalmente, digamos, diversas, porque ahí sí va a ser un poquito más difícil llegar a una sola idea en un solo campo. Entonces va a tomar mucho más tiempo, que puedes aprovecharlo para avanzar en tu proyecto y quizá ir un poco más allá de lo que te pide la competencia, ¿no? Porque eso es lo que generalmente distingue a los equipos ganadores. No se quedan con lo que les piden, con solo lo que les piden, sino que van más allá de eso. Y cuando vas más allá de eso, también te das la oportunidad de innovar, porque has tenido suficiente tiempo para ya explorar todo lo que se puede hacer y qué es lo más viable hacer. Entonces esas serían mis recomendaciones para, digamos, equipos grandes y también para el caso de alguien en específico. Muchas gracias. Y también quería... Alguien también te abre puertas hacia tu experiencia de laboratorio. Yo empecé allí casi al mismo tiempo que inicié mis prácticas, que fue por una convocatoria mediante Conecto, que es la plataforma de prácticas de UTEC, de Career Services. Entonces, el equipo de Agents se estaba formando y yo estaba iniciando también mis primeras prácticas, así que ambas surgieron en paralelo. Dos en un tiempo. O sea, una pregunta, ¿cómo manejaste tener ambas cosas? Porque estás iniciando tus rotaciones, estabas participando en una actividad extracurricular y a la vez tenías clases. Sí, yo también me he sentado a poner un poco en retrospectiva mi experiencia y diría, creo que me reconocí a mí misma porque sentí que fueron varias cosas al mismo tiempo, pero yo diría que tuve un gran soporte de mi core team, diría del equipo de iGEM, y le mando un saludo nuevamente a Sebastián García, que fue quien grabó el podcast de iGEM. Sebastián, si estás viendo, hola, porque yo diría que fue mi mano derecha. En ese momento me ayudaba a coordinar bastantes cosas y me daba la confianza a mí. Yo creo que si yo era la líder, él era el co-líder, porque quizás no era algo de manera explícita, pero estaba atento y me decía, esto hicimos, esto no hicimos. A veces me decía, esto tienes que hacer tú, me decía yo. Y yo decía, ok, eso lo hacemos así, y también me ayudó bastante. Y en las prácticas, hasta el momento, en ambas experiencias que he tenido, tanto en Perú como en Alemania, he sentido que las primeras semanas son tranquilas. Es como que los proyectos siempre empiezan ciertamente lentos, pero llega un punto donde empieza y todo corre. Entonces tienes que aprovechar bien esas semanas para empaparte de todo lo que es el proyecto y para que preguntes todo lo que no entiendes, porque si lo dejas para después, en un momento te van a pedir 1000 cosas y no vas a saber qué hacer. Y lo digo porque me pasó para mis prácticas. Al inicio dije, bueno, se siente tranquilo, no estoy haciendo mucho. Y cuando ya empezaron, teníamos que entregar varias tareas,
ahí me di cuenta de que dije, ok, debí optimizar mejor ese tiempo tranquilo, porque hay muchas cosas que todavía no me quedan claras. Sí, y como tu experiencia de laboratorio, supongo que también te metiste a varios proyectos que te gustaban. ¿Qué tipo de proyectos eran? A ver, en general lo que yo buscaba mediante mis prácticas, habían dos cosas, que ese proyecto de bacteriófagos tenía un fondo para un congreso, del cual tuve la oportunidad de ser parte desde la parte de apoyar en la parte de gestión y en la parte de el diseño de los workshops que se ofrecen en el congreso, y era la primera edición. Entonces, bueno, entonces yo lo que quería tener experiencia era tanto introduciéndome en cómo gestionas eventos tan grandes como estos, y segundo, qué habilidades mínimas necesitas tener en el laboratorio, ¿no? Y quizá ya al final de mi práctica recién pude tener esa experiencia en laboratorio, con técnicas básicas o con, digamos, conocimientos generales de cómo se manejan ciertos instrumentos en laboratorio, que creo que esa sí fue una súper base para la experiencia que tuve después en Alemania, porque me di cuenta de que si no aprendía si no tenía esa experiencia mínima, entonces no me hubiera desenvolvido como lo hice, que creo que estoy bastante satisfecha con cómo fue mi desempeño en esta experiencia. Y sí, creo que fue eso, ¿no? Digamos, saber tomar la oportunidad. Al inicio parecía que no era como que lo que yo esperaba realmente, era solo gestión de congreso, y yo dije, bueno, parezco de administración. Pero nada que ver, al final toda la experiencia de introducirme más en el proyecto y de aprovechar el sistema de bacteriófagos para continuarlo después con mi tesis. Justo estabas hablando de Alemania. ¿Cómo así surgió lo de ir y viajar y también participar como experiencia de laboratorio? Y bueno, eso fue porque ya para el fin de la competencia y también para el fin de mis prácticas, ya estaba entrando a tesis 1, me puse a buscar pasantías de investigación porque realmente yo siento que la biotecnología está bastante avanzada, pero bueno, nuestro país también recién está surgiendo con esto, ¿no? Entonces digo, ¿cómo estamos en comparación de fuera? Quiero tener una experiencia que me ayude a entender si es tan diferente y qué tan diferente es la experiencia, en qué sentido, porque el sistema de bacteriófagos me parecía bastante wow con lo que se ha hecho en el MIT, que fue una de las ponentes que estuvo en el Congreso. Entonces estaba buscando una experiencia internacional que me dé otra perspectiva de cómo es el trabajo, cómo es la cultura también. Y me puse a buscar muchas pasantías. Hice mi lista. Le dedicaba a veces 5 minutos cuando me acordaba. Guardaba el link y me acuerdo que un día dije, ya, me tengo que poner seria. Y me puse a revisar los links y dije, me quedan 2 semanas para postular esta pasantía, que era justamente la de el programa de pasantías de Max Planck Schools, Mother to Life. Y yo dije, y está bien fácil, porque no me piden carta de recomendación, entonces no voy a fastidiar a un profesor para que me escriba una carta en 2 semanas. Solo me pedían mi certificado de estudios, mi CV y mi personal statement. Entonces yo dije, bueno, le tengo que dar tiempo a esto. Y se me juntó el entregable de tesis. Bueno. Y se me juntó el fin de la competencia de IJOM. Entonces yo dije, ya fue. Pero después quedaban 2 días y dije, ok, si le doy 2 días a mi personal statement, creo que lo puedo lograr. Y me puse a escribir, pero así, o sea, sin pensar, solo quería como que tener una conversación conmigo misma de por qué quería la experiencia. Para eso ya había seleccionado los laboratorios que quería. Y aquí viene lo anterior. IJOM me sirvió para decir que tenía habilidades blandas en liderazgo de una competencia tan grande, y puse así en mi personal statement. No tenemos los resultados de la competencia aún, pero siento que hemos avanzado bastante tanto en la elaboración del proyecto como en aprender de cómo es participar en una competencia de biotecnología, ¿no? Y también mencioné de la experiencia de que estaba empezando con mi tesis, con el proyecto macro, de cómo surge también lo del congreso. Entonces tenía ambas cosas que había desarrollado ese año, ambos proyectos, para ponerlos en mi personal statement y lo que me enseñó. Entonces, creo que eso me citó, digamos, como una buena candidata con el personal statement. Y después, nada, envié la postulación y dije, espera. Y tuve que esperar bastante tiempo realmente. Sí, porque me parece que la postulación es en diciembre y los resultados son recién en marzo. Sí, la postulación cierra cada año el 1 de diciembre y el resultado me lo dieron la 3ª semana de marzo. Entonces, wow, es bastante. ¿Cómo te sentiste al recibir que ya había sido aceptada
Te llegó un correo, te llegó un mensaje. Ya, ese es un momento muy memorable porque estamos a 7 horas de diferencia con Alemania. Entonces la respuesta me llegó como a las 3 de la mañana. Y ese día me acuerdo que tenía que salir, entonces me levanté temprano, a las 6 de la mañana, cosa que a mí no me gusta, era verano. Dije, estoy esperando, ¿qué hago despierta a esta hora? Y estaba viendo, siempre tengo esta costumbre de ver las notificaciones ni bien me levanto. Bueno, es un mal o buen hábito, depende cómo lo veas. Y veo que decía tentative acceptance for the Euro program. Y eso así como que, ¿tentativo? Entonces, ¿sí o no? Y veo el mensaje, pues, y decía de que sí, siempre que yo pudiera, siempre que me gustara el proyecto que ellos me proponían y que pudiera viajar en las fechas que mis asesores podían, ¿no? Entonces dije, entonces sí, sí me aceptaron. Y me acuerdo que lo leía y dije, no puedo creer. Entonces decía, pero wow, entonces me voy a Alemania. Y yo estaba así como que, wow. Y lo volví a leer y dije, nada, me acuerdo que un día antes ya había recibido respuesta de 3 programas más a los que postulé y todos fueron negativos. Fue un gracias, pero no, gracias, pero no, gracias, pero no. Y dije, quizás de este no me van a responder porque ya pasó suficiente tiempo. Y me acuerdo que lo único que pensé es, yo soy creyente. Le dije, Diosito, si no estoy lista, bueno, entonces ayúdame a prepararme más para tener una experiencia así. Era en mi diálogo interno. Y al día siguiente me llega esta noticia de que me aceptaron. Entonces dije, bueno, estoy lista. Entonces me fui corriendo al cuarto de mis padres y le dije a mi mamá, mamá, me voy a Alemania. Y mi mamá me miraba así como que, ¿estás bien? Son las 6 de la mañana. Y mi papá, ¿qué pasó, Pupito? Cuéntanos, así me dicen, de cariño. Y le dije, postulé un programa para una pasantía y me aceptaron. Solo son 10 semanas. Y lo primero que dijo mi papá, me cargó y me dijo, todavía me puede. Me dijo, felicidades. Y mi papá, voy a llevar a mi amiga a Alemania porque te recoja yo. Ni siquiera sé cuándo voy a ir, pero fue una emoción tremenda porque creo que ha sido una oportunidad con la que estaba soñando, digamos, y que era una meta personal bastante fuerte, ¿no? De tener esa experiencia internacional y de un programa que me cubra, digamos, todos los gastos, porque de otra manera hacer una inversión tan fuerte hubiera sido bastante inviable para mi familia al menos. Sí, creo que esa es una de las principales dificultades y otras también que quizás nos acompañan al momento de postular a programas es sentirnos inseguros de nosotros mismos. ¿Sentiste eso? Y quizás cómo pudiste superar esas dificultades. Sí, yo siempre te diría que busques que alguien más lea tu CV y no sé si lo hacen por cumplir o porque realmente pueden notar el trabajo que tú estás haciendo que tú mismo no puedes notar. Yo me acuerdo de que hay una cuenta de Instagram que se llama MicroTali, es de una egresada de bio, Talia Leitón, y ella daba asesorías gratuitas para estudiantes que somos de primera generación, o sea que nuestros padres no han podido ir a la universidad o tener estudios superiores, y esta asesoría era para que revise mi CV, y me dijo, tienes muy buenos proyectos, me dijo, tienes buen CV, y yo dije, ¿en serio? Porque siempre nos pasa eso, y a veces mis amigos me envían sus CVs y me dicen, dale un ojo, porfa, y yo digo, ya, lo reviso. Yo le digo, pero ese es un buen proyecto, deberías resaltar más esta parte o escribirlo de esta manera, y me dicen, ¿en serio? Entonces creo que todos estamos ahí sin darnos, digamos, valor a lo que hacemos porque a veces lo vemos como algo tan cotidiano o como algo que solo pasa, ¿no? Pero creo que a veces es también sentarse un rato y decir, ¿pero cuánto tiempo me tomó esto, no? ¿Qué tuve que hacer, aprender o quizás equivocarme para acceder a esta oportunidad? Entonces, yo creo que sí es un trabajo bastante constante y también yo diría de tener como un mentor o una mentora. Antes en UTEC había este programa que se llama One-to-One Coaching y yo me acuerdo de que tú puedes escoger un profesor o una psicóloga. Y yo dije, yo a los profesores no les tengo roches, quiero hablar con ellos, voy y les digo, hola profe, necesito tal cosa. Pero yo siento que soy muy insegura, que hay cosas que quiero mejorar a nivel personal, que creo que una psicóloga me podría ayudar. Entonces tuve estas sesiones de coaching con la psicóloga, en ese tiempo estaba Vanessa, sí, Vanessa, y me ayudó bastante en ese sentido. Porque yo le decía, yo me autosaboteo, creo que procrastino mucho. Creo que todos en algún momento hemos pensado eso, que se nos juntan las cosas y siempre me ayudó ahí el por qué iba la procrastinación, ¿no? ¿Qué había detrás de eso? Entonces, yo diría que eso me acompañó constantemente, las cosas que ella me enseñó en el coaching, que fue hace 2 años ya, pero que me tomó bastante tiempo para aplicarlo. Entonces, es trabajar mucho el diálogo interno, hacer actividades que te desafíen, por ejemplo, saltarte a IGEM, creo que mi miedo más
natural era que participemos y que quedemos en bronce. ¿Por qué era mi miedo? Porque el primer equipo que había participado con estudiantes de UTEC había ganado el Grand Prize, habían ido a Boston, y yo dije, ok, pero no te compares, es como que es tu propio proceso y la competencia no es la misma todos los años. Con esto no digo que las cosas van a caer porque sí, tienes que esforzarte, pero también esforzarte de manera estratégica, ¿no? No es 24/7 estudiar o trabajar, date un tiempo para salir con tus amigos, con tu familia, y no parece, pero la verdad es que yo siento que hago muchas actividades extras, además de hacer, además de cumplir con las obligaciones de estudiante. Claro. Y que a veces siento que sí somos muy autocríticos con nosotros mismos, y eso nos puede llegar a cerrar algunas oportunidades que no nos damos cuenta en el momento, o sentir o tener una autopercepción capaz menor a la que deberíamos tener. Y yendo más a lo de Alemania, al viaje, ya cuando estás por viajar o cuando llegaste, ¿qué es lo que más te chocó? ¿Qué es lo que más te complicó? Si bien viajar no es tan fácil, eh, Sí, yo diría que yo siempre he tenido una relación tóxica con el inglés, pero yo sé que dependo del inglés si quiero irme, quiero tener oportunidades internacionales. Entonces era mi primera experiencia en la que tenía que estar todo el momento pensando en inglés y respondiendo en inglés, porque era lo básico que tenía para comunicarme. Incluso hasta por WhatsApp tenía que hablar en inglés con mis asesores o con la persona que me hayan designado que me pueda orientar. Entonces yo diría que ese fue, digamos, el primer choque que tuve, porque sentía que me quedaba pensando en cómo responder, me costaba que el inglés me salga de algún modo natural, no importa que no sea, digamos, del todo bien estructurado gramaticalmente, pero la idea se entendía, estaba ahí, ¿no? Entonces me acuerdo que ahí viene lo que acabas de decir, la autocrítica, porque tuve la oportunidad de conocer a varios compañeros y me decían, tu inglés es bueno, me gusta tu inglés, y algunos me decían, ¿podemos practicar español? Tú conocí a una amiga que su papá era peruano, y me decía, yo nunca he ido a Perú, no hemos ido a Perú, ella es de Portugal, y me decía, me gustaría practicar mi español. Y le dije, claro, por supuesto. Y me dijo, pero no me malentiendas, tu inglés es bueno. Y yo, ok, no te preocupes. Y me gustaba practicar con ella. Entonces, yo diría que sí, las primeras semanas me costó un poquito adaptarme. Yo creo que me demoré un poco y mi asesor lo notó. Me dijo, te veo lenta con el inglés. Pero también me dio la confianza de mi hijo, solo habla, que te salga. Y si no te entienden, lo vuelves a decir, pero ya con otra manera de explicarlo. Entonces ya para la quinta, sexta semana me acuerdo que empecé a pensar en inglés. Me hablaba, en mi diálogo interno se volvió un poquito en inglés y dije, me estoy hablando bien inglés, eso es un buen paso. Y bueno, después la comida, claro. En general, dicen que los peruanos tenemos el paladar exquisito, pero creo que también es natural, ¿no? Comes toda tu vida una misma sazón, digamos, y de repente pruebas otra, pero siempre estás abierto como que a seguir probando más platos, ¿no? Estás en un nuevo lugar y estás para conocerlo. Claro, claro. ¿Y ese tipo de dificultades cuando lo llevaste como al ámbito profesional, en el proyecto en el que te estabas desarrollando, te supusieron una barrera? Qué buena pregunta. Yo diría que al inicio puede ser que sí, porque yo sentía que no me lograba integrar con, no solo, digamos, no solo trabajar con mis asesores, era poder integrarme al grupo de investigación, porque yo siento que el grupo en el que estuve, que fue el grupo del aporte, de la doctora del aporte, era muy unido, era como que si tú te enfermabas, al día siguiente todo el mundo sabía que estabas enfermo y estaban pendientes de que te recuperaras. Eran ese tipo de unión, y eso es bastante bueno, creo yo, para generar un sentido de pertenencia a un equipo. Pero yo como que no hablaba mucho, entonces como que, bueno, quizás no quiero hablar mucho, y también respetaban eso, ¿no? Pero era que no es que no quería hablar, era de que no me sentía segura, digamos, todavía hablándolo. Pero logré como que integrarme poco a poco, y después, en tanto a la parte profesional o de desempeño, mi asesora tuve dos asesores, un asesor ecuatoriano y una asesora holandesa, porque su ciudad de ella estaba al costado de Agen y se demoraba media hora en llegar desde su país hasta el trabajo. Entonces, con ella hablábamos full inglés, pero su primer idioma es el holandés, el Dutch. Entonces, a veces ella se olvidaba un poco el inglés, y me acuerdo que me dijo, agarras el frasco y haces, y me dijo, no me acuerdo el verbo, y solo hizo así.
Y yo, ok, te entendí, le dije. Y a veces se olvidaba algunas cosas y me hacía señas y nos reíamos porque era divertido. Claro, también porque pasaban por la misma situación. Tú con el Exacto. español y ella con el holandés. Y bueno, con mi asesor hablábamos como que en Spanglish casi la mayoría del tiempo. Justo hablando de tu experiencia en Alemania, ¿nos podrías comentar más sobre cuál fue el proyecto que viste? Sí, el proyecto que realicé, bueno, al tener dos asesores tenía dos enfoques. Uno que era aprender a usar el sistema microfluídico que ellos habían producido. En general, este grupo trabajaba en proponer sistemas para medicina regenerativa con diferentes enfoques. Y en este caso, mi asesor me enseñó por su parte todo el sistema microfluídico y cómo producir microgeles y cómo integrar, digamos, nuevos componentes a los polímeros para funcionalizarlos. Y por el lado de mi asesora aprendí cultivo celular y técnicas de microscopía con focal y, bueno, otros ensayos. Wow. Qué chévere que nos hayas hablado de tus habilidades duras, por así decirlo, pero también hay algunas habilidades blandas que vale la pena también darles un poquito de esfuerzo. ¿Tienes algún consejo sobre cómo buscar pasantías? ¿Alguna página que te haya ayudado? Bueno, sí, en tanto a cómo buscar pasantías, yo diría que primero más o menos delimiten algunos temas en los que están interesados y después googleen Fully Funded Internship, porque creo que es la búsqueda más directa que puedes hacer, pasantía financiada completamente, en inglés Fully Funded Internship, y sí, por ahí puede que te salgan algunos programas, listas de programas, de páginas que te agrupan todas esas pasantías y vas revisando para cuál eres elegible o no y que te llamen la atención sobre todo. Y segundo, busca institutos de investigación que te llamen la atención porque muchos de ellos tienen sus programas de pasantías que ellos mismos manejan, ¿no? Por ejemplo, hay uno del Summer School de Vienna Biocenter en Austria, pero uno de los laboratorios que integra este programa, que son muchos laboratorios en realidad, también tiene otro programa de pasantías para estudiantes internacionales, que también te cubre todos los gastos, ¿no? Entonces, busca institutos por separados que generalmente tienen oportunidades para estudiantes de pregrado y estudiantes de máster. Ese sería mi consejo por el lado de buscar pasantías. ¿Sí? Y algo que siempre nos han dicho es que el networking es importante, pero tú que lo has vivido de primera manera o de primera mano, ¿qué nos puedes decir? ¿Es realmente importante? Yo te diría que sí, aprovechen las oportunidades de networking que tienen, tanto para darse a conocer como estudiantes y futuros profesionales, y también para obtener nuevas perspectivas de lo que se hace en otras áreas, no solo desde el área de la bioingeniería, sino desde el área relacionada o interdisciplinaria como lo es la ingeniería química, la medicina, la biología pura, la química pura, porque vas a tener nuevas perspectivas de cosas que ellos están haciendo y por ahí se te ocurre un buen proyecto y tienes a gente que ya conoces en el área, o puedes generar contactos, necesitas, no sé, un review de tal experiencia, conoces a tal persona que conoce a tal persona, que por ahí te podría ayudar a darte una experiencia de primera mano. Entonces, aprovecha esos eventos donde hay charlas, donde hay espacios para conectar, o incluso la experiencia general que tengas. En verano tuve la oportunidad de participar en clubes de ciencia y ahí y conocí a un grupo de chicas y chicos muy chéveres con los que pudimos generar amistad como tal y escuchar sus experiencias desde la carrera de biología, de la carrera de medicina. Me dio una perspectiva más amplia de, digamos, qué es lo que me interesa hacer después y qué oportunidades hay en estos files, en estas áreas. Entonces, siempre también es muy enriquecedor porque te ayuda, digamos, también a quitarte los qué hubiera pasado si yo hubiera estudiado esta carrera, ¿no? Y te ayuda también a saber qué puedes aportar tú desde tu área. Sí, bueno, muchas gracias. Ha sido un gustazo tenerte y queremos cerrar con la pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados. Para ti, ¿qué es lo que significa la bioingeniería? ¿Y qué consejos les podrías dar a nuestros oyentes? También son estudiantes interesados en seguir esta carrera. Bueno, para mí lo que significa la bioingeniería es, wow, mi perspectiva es oportunidad. Yo escogí bioingeniería porque
quería saber cómo funcionaban las máquinas médicas, pero ahora me interesa la biología sintética, así que siempre es la oportunidad de aprender y generar e innovar. Y consejos para los estudiantes de bioingeniería: aprovechen todos los proyectos que tengan para hacer, pero no se queden en un proyecto que sientan que no les gusta. Yo sé que muchos estudiantes tienen 10.000 proyectos y vas a sentirte en una necesidad de quizás decir, ¿por qué ellos hacen tanto y yo no? Pero creo que es más valioso que hagas lo que a ti te gusta, porque esas son las cosas que realmente te permiten, digamos, hablar desde la experiencia y que puedas transmitir que has disfrutado. Y ese tipo de cosas son también las que le dan valor a tu personal statement, a tus cartas de presentación, a lo que te presentan a ti tanto como profesional y como persona. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.